Qué bueno poder estar con ustedes de nuevo, el poder compartir otro adiestramiento. El adiestramiento ha sido una herramienta excelente del Señor para nosotros, para que su propósito sea cumplido. No solamente un discipulado que nos lleva a tener el estilo de vida de Jesús, sino también un adiestramiento que nos lleva a hacer la obra del ministerio. Queremos compartir en esta oportunidad el capítulo número 6 de nuestro manual de adoración. Y este capítulo tiene como nombre Actitudes que reflejan el carácter de un verdadero adorador. ¿Te has preguntado en alguna oportunidad, ¿serán importantes las actitudes para un verdadero adorador? Bueno, pues vamos a ver cuáles deben ser nuestras actitudes. No se trata solamente de presentarnos en un templo, alzar nuestras manos y también nuestra voz para entonar algún canto hermoso delante de la presencia del Señor. Más bien es integralmente, es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. Por eso son importantes las actitudes. De nada nos serviría presentarnos en un templo, alzar nuestras manos, derramar lágrimas delante de la presencia del Señor, si mis actitudes son inadecuadas, si mis actitudes no son de acuerdo al perfil del Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos quiere ubicar hoy en nuestras actitudes. Muy bien, leamos entonces. En el reino de Dios debemos ser discípulos conforme a los principios que han regido y regirán dicho reino. Es natural que haya aspectos en nuestra vida que deben ser tratados porque la cultura que imperó en nosotros durante mucho tiempo vació nuestro comportamiento. Es por eso que hay actitudes que no parecen inofensivas y hasta las vemos muy comunes, pero en realidad son totalmente contrarias a la cultura del reino de Dios. Son importantes nuestras actitudes. Dice, aún aquellas actitudes que tal vez nosotros decimos, pero son leves, pero son pequeñas. Recuerda, somos adoradores como estilo de vida. Hace tiempo conocí a una hermana. Ella era profetisa. Y recuerdo de que era una hermana, como decimos, muy usada por Dios. El Señor le daba mucha palabra para distintas personas o para la congregación en general. Y era muy puntual con cada palabra. Pero tenía un problema. Sus actitudes eran muy malas. Era una persona muy ofensiva. Cada vez que platicaba con alguien terminaba dañando a las personas. Era bastante brusca o tosca. A veces para decir las cosas no tenía cuidado. Pero era una profetisa. Pero Dios la usaba para profetizar. La palabra nos enseña cómo, dice, nos da un ejemplo, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero si en tu nombre profetizamos, el Señor dirá, no os conozco. No nos engañemos, no pensemos que porque estamos profetizando no debemos corregir nuestras actitudes. O, en este caso, no creamos que porque alzamos nuestras manos y derramamos lágrimas delante del Señor mientras lo adoramos como congregación, ya eso nos hace verdaderos adoradores. Si mis actitudes no corresponden al perfil de la iglesia verdadera, si mis actitudes no son de acuerdo al diseño que Dios nuestro Padre estableció para los seres humanos, entonces soy un falso adorador. El falso adorador se distingue porque solo lo hace ocasionalmente, solo en oportunidades, pero no tiene una vida integral, transformada, que agrade correctamente al Señor. Por eso hoy estamos viendo este capítulo, actitudes que reflejan el carácter de un verdadero adorador. Tal vez eres un tecladista y eres el mejor percutando el instrumento, pero tus actitudes con tu familia posiblemente no son las mejores. O tal vez tienes una voz hermosísima, pero ¿cómo es tu comportamiento con tus compañeros de trabajo o con tus amigos? ¿Sabes que nuestras actitudes son importantes? ¿Sabes que honramos nosotros al Señor o debemos honrar nosotros al Señor a donde quiera que nosotros vayamos? No se trata solamente de presentarnos un momento en el templo y adorar al Señor con todas nuestras fuerzas,
Más bien, entendamos, es una vida transformada la que puede entregar una verdadera adoración a Dios. Por eso es importante que nos fijemos en nuestras actitudes. ¿Qué tipo de actitudes nosotros tenemos? Y empezar a quitar una a una si no agradan al Señor. La mejor manera de conocer lo que es aprobado por Dios es yendo a su palabra para comprender lo que ya fue establecido por Él. Recordemos que no todo lo que nos parece normal o cómodo en relación a nuestras actitudes será aceptado por el Señor. Muchas personas dicen, pero yo así me siento bien. Pero mire, pues es que yo de esa manera he hablado siempre. Es que yo crecí en tal lugar y de esa manera me comporto según la cultura, aún a veces decimos de nuestra familia. Sí, para ti puede ser muy cómodo, para ti puede que no haya ningún problema, pero por eso es importante ir a la Escritura. La Escritura es un espejo en el cual nosotros nos vemos claramente y podemos limpiarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. No importa que a ti te gusten tus actitudes, pero si al Señor no le agradan, hay que quitarlas. Aunque parezcan inofensivas. A veces decimos, es que yo no lo hice con una mala intención. Pero aún nosotros debemos quitar eso de nuestra vida. Nuestras actitudes siempre deben ser las correctas, de acuerdo al diseño de Dios, no de acuerdo a nuestro parecer. Es por ello que las Escrituras nos enseñan que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Según Efesios capítulo 4, versos 22 al verso 24. Es necesario ser discipulados, pero apegados a ese discipulado bíblico y cristocéntrico, el cual, a través de la obra del Espíritu Santo, nos perfeccionará para llegar a ser como Jesús. El discipulado es la herramienta que el Señor utiliza para perfeccionarnos, para transformarnos según el propósito de Dios, a la imagen de su Hijo el Señor Jesucristo. Pero nos dice acá, es necesario ser discipulados, pero también es necesario que nos apeguemos a ese discipulado. Muchas personas van a su discipulado, pero no están recibiendo las palabras del Señor. Allí presentes, oyendo, sí, qué excelente la palabra, de veras, sí, eso es malo, es cierto, me arrepiento, según yo, pero salgo de allí y continúo teniendo el mismo estilo de vida sin transformación. Por eso dice, no solo es necesario ser discipulados, debemos apegarnos a ese discipulado bíblico y cristocéntrico. En otras palabras, debemos obedecer cada palabra que el Señor nos entrega a través del discipulado, permitiendo que su palabra ubique, transforme, arranque y edifique lo que es necesario para nosotros. Veamos algunas actitudes que merecen nuestra atención, porque directa o indirectamente estarán hablando de nuestro carácter como verdaderos adoradores del reino de Dios. Vamos a ver la primera actitud, y esta es temor y reverencia. En Hebreos capítulo 12, verso 28 nos dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, presta atención a esto, agradándole con temor y reverencia. Temor, y la otra palabra es reverencia. Las dos palabras deben ir incluidas. Esto que estamos viendo ahora son algunas actitudes, porque no vamos a tocarlas todas, sino algunas nada más. El verdadero adorador tiene temor, pero también tiene reverencia. Algunos han confundido el temor con el miedo. No es miedo. El temor lo provoca el respeto hacia Dios. Y la reverencia es admiración a Dios. Y esto es lo que también nos lleva a obedecerlo y a hacer todo lo que Dios manda. Pero leamos un poquito más para entenderlo. Un aspecto que hay que rescatar urgentemente es la actitud de reverencia. Algunos creen que en estos tiempos modernos
ya no es necesario hablar de temor y reverencia. Consideran que esto es un asunto del pasado y ningún ellos no es una de las demandas, según ellos, ya no es una de las demandas de nuestro Dios. Cuando alguien piensa así, pone en alto riesgo al cuerpo de Cristo, porque seguramente está sirviendo, pero sin temor a Dios. Las Escrituras, que son la voluntad de nuestro Padre, serán siempre presentes, no tienen tiempo de caducidad. Por lo tanto, es necesario que nosotros permanezcamos no solo en el temor, sino también en la reverencia. Aunque a alguien le parezca que ese es algo pasado de moda, no ha pasado de moda. Dios sigue siendo el mismo y merece el mismo respeto, la misma admiración y el reconocimiento por quién es Él. Por eso es necesario observar aspectos tales como, vamos a ver algunos incisos derivados del temor y la reverencia. Inciso A, la actitud que toma en el tiempo de alabanza y adoración congregacional. ¿Cuál es la actitud? Dice acá que se toma en el tiempo de alabanza y adoración congregacional. Tal vez estamos todos adorando al Señor y de repente comienza alguien, ya mucho tardaron, ya demasiado tiempo, se les pasó la mano, ya me aburrí, ya me duelen los pies. Esa no es una actitud correcta. La reverencia me hace continuar de pie, la reverencia me hace permanecer en la actitud correcta el tiempo que sea necesario. Muchas personas irrespetuosas, tal vez es el momento de adorar a Dios, pero como ya se cansaron, pero como ya no quieren, sencillamente vienen y se sientan y ya, no quiero más, voy a esperar hasta que comiencen a predicar. Eso es irreverencia, nosotros debemos aprenderlo. En una oportunidad nos visitó un joven, no era cristiano, pero desde que llegó noté que tenía mucha reverencia. Aún no siendo cristiano, cada vez que nosotros nos poníamos de pie, él se ponía de pie. Y todo el tiempo que duró la adoración, estuvo de pie y con su rostro inclinado. Mientras que la persona que le acompañaba se le veía desesperado, se le veía incómodo, no quiso estar mucho tiempo de pie, entraba y salía, mientras que este joven permaneció siempre presente durante todo el servicio y haciendo cada cosa que se pedía a todos que se hiciese. Cuando terminó el servicio, me acerqué, le saludé y me di cuenta que era un joven muy reverente. Así que le hablé del Señor y entregó su vida al Señor. Hasta la fecha, es un joven que adora al Señor con toda pasión y con todo su deseo. ¿Por qué? Porque tenía características o actitudes que son sumamente básicas e importantes en nuestra vida. El temor y la reverencia son importantes. B. Obedece al llamado de estar siempre adiestrado como discípulo o siempre se excusa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Siempre obedece al llamado o se excusa? Sé que a veces por alguna razón tal vez no podremos hacer alguna cosa, pero hay personas que se excusan continuamente por no obedecer o por no hacer lo que se les demanda o lo que se les manda. Son actitudes irreverentes. Recordemos, la palabra nos enseña que siempre debemos estar solícitos para hacer la voluntad de Dios. Inciso C. ¿Usa regularmente su Biblia o es indiferente al momento que se está impartiendo la palabra? Hay personas que tienen las Escrituras, pero más solamente como un adorno. Ni en el templo las utilizan y mucho menos en su casa. Esto es irreverencia. Inciso D. ¿Busca la comunión con sus hermanos o con cierta frecuencia se ve envuelto en murmuraciones provocando división entre ellos mismos? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Eres de los que siempre busca el tener una buena comunión con los hermanos o de los que siempre está en contienda o siempre en problemado con las demás personas que componen también tu iglesia familia? Inciso E. ¿Corre plenamente con la visión que el Señor nos ha dado como misión?
¿O es alguien desatendido de lo que el Señor está hablando para la iglesia? Inciso F. Si es parte del equipo de adoración, ¿qué hace cuando termina de cantar o tocar un instrumento? ¿Permanece allí? ¿Continúa escuchando la palabra del Señor? ¿O como ya terminó su tiempo de percutar el instrumento o ya terminó su participación, se sale hasta que le vuelvan a llamar porque hay que tocar otra vez un instrumento? Estas actitudes son sumamente importantes. Recordemos, nuestra vida en el Señor no se trata solamente de servicio. Nuestra vida en el Señor es adoración. Si no eres un buen adorador, no sirves. Va a sonar redundancia esto, pero no sirves para servir. Una persona no sirve para servir si no es un verdadero adorador. Primero debe ser un adorador para entonces poder servir. Jesucristo lo dijo claramente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay personas que creen que la vida en Cristo se trata únicamente de servir. Por eso, inmediatamente después que percutaron un instrumento, se salen hasta que los vuelvan a llamar para que vuelvan otra vez a percutar ese instrumento. Pero un verdadero adorador, después que cumplió con su responsabilidad de tocar un instrumento, va y se sienta como María a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque escoge la mejor parte, y como dice la Escritura, la cual no le será quitada. Los incisos anteriores no deben tomarse como un listado de requisitos para dar cargos o privilegios, porque entonces solamente estaríamos estableciendo un manual religioso que no nos lleva a Jesús. Más bien, debe servirnos para identificar las necesidades en la vida de un adorador, que debe ser formado conforme a la imagen de Cristo. Si algo le agrada al Señor, es que le sirvamos con temor y reverencia. No se trata solamente de servicio. El servicio debe incluir la reverencia y el servicio debe incluir el temor. Recuérdalo muy bien. Veamos otra actitud más. Sometimiento a la autoridad. En Romanos capítulo 13 y verso 1 nos dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sometimiento significa rendición. Una de las cosas que no le gusta al ser humano es tener que someterse a otra persona. A muchos no les agrada que se metan con ellos, y menos tener que rendir cuentas a su autoridad. Más bien prefieren vivir como si no tuviesen ninguna autoridad sobre sus vidas. Estas personas de las cuales nos habla acá, dice, no les gusta someterse a ninguna persona, no les gusta someterse a autoridad. Hay personas que dicen, yo le obedezco a Dios, pero eso de que el pastor me esté dando órdenes, eso que el discipulador o el adiestrador me diga qué es lo que tengo que hacer, eso sí no me gusta. A veces son personas llenas de prejuicios, o personas que tienen mucho egocentrismo, o tal vez son ese tipo de personas orgullosas que no se han dado todavía la transformación. Nadie se rebaja por estar bajo autoridad. Por el contrario, el estar bajo autoridad es lo que me hace cada vez más acepto y más agradable delante de Dios. Dice la Escritura, no hay autoridad más que solo las autoridades que Dios ha puesto. Dios es quien pone las autoridades. Recuerda, debemos someternos a nuestras autoridades superiores. Sea hombre, sea mujer, recordemos, fue puesto por Dios. Hay personas que les incomoda, no les gusta tener que rendir cuentas a un hombre o a una mujer hablando de la autoridad. Pero si es mi autoridad, tengo toda la responsabilidad de someterme, de obedecer y de seguir fielmente cada cosa que se me indica. Pero recordemos que el verdadero adorador es alguien que ha nacido de nuevo y reconoce el señorío de Cristo y obedece los principios bíblicos que rigen el reino de Dios. El verdadero adorador dice, reconoce los principios bíblicos, pero también los obedece, porque sabe que estos son los que rigen el reino de Dios. Y sabe que el reino de Dios está regido, claro, por Dios,
pero Dios nuestro Padre usa personas en la tierra para expresar su autoridad. Y este entendimiento lo tiene claramente un verdadero adorador. Por lo tanto, el sometimiento a las autoridades establecidas por el Señor no es para discutirse, sino para obedecerse, haciendo como Dios ha dicho. Si algo nos lleva a someternos a la autoridad es la obediencia, pero no una obediencia ciega, sino madura, que discierne lo que es de Dios. Dice que no es una obediencia ciega, sino esta obediencia discierne lo que es de Dios. Cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos hablando de la autoridad de Dios, pero cedida o transmitida a los hombres, pero es la autoridad de Dios. Por ejemplo, yo soy pastor en Misión Cristiana en el Calvario, la Nueva Unión. Soy autoridad, pero sobre mí también hay autoridad. Tengo un apóstol general que es el apóstol Abraham Castillo, pero también tengo un apóstol del distrito en el que yo estoy, que es el apóstol Salvador Obregón. Y no solamente ellos dos, está la plataforma apostólica, está la asistencia apostólica. Todos ellos son autoridad superior a mí y yo les debo sometimiento. La palabra nos enseña que es al Señor mismo. Así que siempre procuro mostrar temor, mostrar reverencia a ellos también y obediencia y sometimiento en todo lo que me ordenan. No importando si son mayores de edad que yo, si son menores de edad que yo, si son más altos o más chaparritos que yo, no importando si son más gorditos o más delgados que yo, si son blancos o si son morenos, eso no importa. Lo que nosotros debemos entender es que debemos ser personas que se someten a la autoridad que Dios nuestro Padre ha establecido. Veamos la número 3, la actitud número 3. Y nos dice humildad. En un adorador no puede faltar la humildad. En Isaías capítulo 57 y verso 15 nos dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nos dice este versículo: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. El humilde de espíritu es la habitación de Dios. ¿Te ha pasado que llegas a un hogar y te sientes tan cómodo en esa casa? Sientes rico el poder estar allí, sientes que es tu propia casa. Pero ¿te ha pasado también que llegas a casas donde te sientes extraño, no te sientes cómodo, preferirías no estar allí? Cuando nosotros somos humildes, el Espíritu del Señor encuentra la cabida perfecta en nosotros. Somos la casa perfecta. Él llega y se siente en toda comodidad, extraordinario, llena todos los espacios de esa habitación, porque nosotros somos humildes. Pero cuando somos orgullosos, el Espíritu del Señor no encuentra cabida. Aún dice la Escritura que al orgulloso el Señor lo ve de lejos. No le agrada a la gente orgullosa. Así que nuestra actitud como verdaderos adoradores siempre debe ser la humildad. Leamos un poco más respecto a la humildad. Lo contrario de humildad es orgullo. Un adorador que usa sus dones, pero compitiendo con sus hermanos, está mostrando que no tiene una actitud humilde. Necesita urgentemente arrepentirse y humillarse delante del Señor, porque el orgullo trae consigo también arrogancia, autosuficiencia y rebeldía, lo cual el Señor aborrece. Han sucedido casos en los cuales dentro de las mismas congregaciones nos encontramos con dos personas que cumplen funciones similares o la misma función, pero a veces compitiendo el uno con el otro. ¿Quién lo hace mejor? Dice la Escritura, esto es orgullo. Debemos ser personas enseñables, entrenables, personas que aprendemos de Cristo, de lo que Cristo ha puesto en otras personas. No es el orgullo el que debe gobernar nuestras vidas. Tuve una oportunidad
la experiencia de tener a dos hermanos, pero notaba que había un cierto celo el uno con el otro, que si a uno le decía, qué bien estuvo la alabanza hoy, te felicito, el otro se sentía mal. Pero cuando a él le decía yo, qué excelente estuvo la alabanza, muchas gracias, pastor, le agradaban los halagos para él, pero no le agradaban los halagos para las demás personas. Así existen muchas personas. Les gusta que los halaguen, que les digan qué bien lo hiciste, qué bonito predicaste, qué bien cantaste hoy, o qué excelente esto o lo otro. Pero cuando escuchan que se le dan halagos a otras personas, estos empiezan a molestarse y agarran enojo no solamente contra el que da los halagos, sino también toman enojo contra la persona que está siendo halagada. Empieza la envidia, empiezan las molestias y ya comienza el maltrato y pueden llegar hasta el odio hacia otras personas. Entendamos, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene funciones muy particulares. Cada uno de nosotros es importante en el reino de Dios. No importa si dentro de la congregación en la que yo estoy ya vemos 20, 40, 100 cantantes. No importa. Todos debemos dar adoración a Dios y nadie debe sentirse celoso de nadie. Porque recuerda, no la estamos dando para las personas. Es a Dios nuestro Padre a quien se la estamos entregando. No importa si hay muchos predicadores en mi congregación. Pues si veo que alguien lo está haciendo de forma excelente, pues imitémoslo. Busquemos hacerlo de la mejor forma. Es más, acerquémonos a esa persona y digámosle, oye, qué bien lo has hecho. Enséñame cómo lo hiciste. Eso no lo sé. ¿Sabes que la humildad nos permite ir a las personas y decirle, enséñame por favor? Pero el orgullo nos hace permanecer lejos y decir, no, la verdad que no lo hizo muy bien. Uy, sí, qué feo le salió eso hoy. Cuando dentro de nuestro corazón sabemos que lo ha hecho muy bien. La humildad debe ser la actitud de todo verdadero adorador. Gózate cuando te halaguen, pero gózate mucho más cuando veas que tus hermanos también están creciendo y que también están siendo dignos de admiración. Continuemos. Muchos son tentados a construirse un monumento al ego, sobre todo cuando tienen quien les aplauda y les apruebe todo lo que hacen, sin importar la actitud con la que lo están haciendo. Dice acá, un monumento al ego. Una vez escuché algo bien gracioso y dicen, fulano de tal solo se sube a un ladrillo y se marea. Me causó mucha risa. Entendí muy bien lo que estaban diciendo. Significaba que cuando le aplaudían se sentía superior a los demás. Y decía, tan solo se sube a un ladrillo y ya se mareó. Ahora imaginemos si se subiera a un bloque que es mucho más alto. A veces las personas no podemos crecer más porque nuestro propio ego no nos deja. Según nosotros somos los mejores, pero hemos dejado de darle la gloria al Señor por obtenerla a nosotros mismos. No busquemos aplausos para nosotros. Llegarán si nosotros somos verdaderos adoradores, pero recordemos, no los busquemos nosotros. No busquemos halagos. No busquemos la aprobación de las demás personas. Busquemos siempre que lo que hacemos le agrade a Dios nuestro Padre. Que Jesucristo esté siendo glorificado a través de nuestras vidas. Desafortunadamente, algunos les hacen creer que son únicos y que sin ellos nada funciona. Y aún la presencia de Dios solo se manifiesta a través de sus vidas. Esto no tenemos por qué aceptarlo, porque la palabra que ha sido revelada nos enseña que somos cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nos necesitamos unos a los otros. Por lo tanto, nos necesitamos unos a los otros. Nos dice también, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, según 1 Corintios capítulo 12, versos 19 al verso 21. Todos los miembros del cuerpo humano son necesarios, y si hablamos del cuerpo de Cristo,
Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué pasaría si no tuviésemos pestañas? ¿Qué pasaría con el ojo? El ojo no puede decir a las pestañas, no te necesito. Si no tuviésemos pestañas, cualquier basurita que viniera iría directo al ojo. O no puede decir mi brazo, no necesito la mano. ¿De qué sirve un brazo sin mano? Todos nos necesitamos los unos a los otros. No importa qué miembro del cuerpo de Cristo seas, créeme, eres importante para el cuerpo de Cristo, pero todos los demás también son importantes para el cuerpo de Cristo y son importantes para tu propia edificación. Así que no menospreciemos a nadie que es el cuerpo de Cristo. No debemos olvidar que la humildad es parte vital en la vida de un adorador, porque tiene que ver con el carácter de Cristo. Y para ser transformados, debemos despojarnos de todo aquello que nos aleja de la persona de Jesús. Debemos despojarnos de todo aquello que nos aleja de la persona de Jesús. Y algo que nos aleja de la persona de Jesús es el orgullo. Así que seamos siempre humildes. Sepamos que no debemos buscar solamente lo propio, también debemos buscar el bienestar de los demás. Debemos buscar que el propósito de Dios sea cumplido. No ver solamente mi crecimiento, gozarme porque los demás también están creciendo. No solamente debe gustarme que me oigan cada vez que hablo, también debe gustarme escuchar cuando los demás tienen algo que decir. Hay personas que les encanta hablar. Hablan y les gusta que les presten atención todo el tiempo. Pero cuando la otra persona comienza a hablar, ya no les agrada escuchar. Hablan de otra cosa, meten otro tema. Lo que están manifestando es orgullo. Creen que solamente ellos pueden decir algo bueno y que lo que los demás dicen no tiene sentido. Seamos respetuosos. Recuerda, seamos reverentes, seamos humildes, tengamos temor. El Señor requiere de nosotros las actitudes correctas y estas solamente las puede dar un verdadero adorador. Muéstrate como un verdadero adorador. Revélale a Cristo, pero revélale también al mundo entero que eres un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Sé que has sido edificado así como yo también lo he sido, así que nos veremos en un próximo adiestramiento. Y recuerda, practica, obedece todo lo que hoy hemos aprendido. Indaga en la Escritura porque en ella encontrarás la vida eterna. Bendiciones.